Un gusto saludarles, mi nombre es Vicky Choesdane y en esta ocasión presento un análisis del artículo La evaluación del desempeño docente en la educación superior, de Luis Gómez López y María Valdés. Este artículo fue publicado en 2019 en la revista Propósitos y Representaciones. Los autores investigadores del ITESO en Guadalajara se proponen algo muy concreto. Ellos buscan hacer una revisión crítica de cómo las instituciones de educación superior dicen que evalúan a su profesorado frente a lo que realmente hacen. Su hipótesis de partida es que existe un desfase importante entre el discurso institucional, que casi siempre habla de mejora continua, y la práctica real, que sigue apoyándose casi en exclusiva en el cuestionario de opinión estudiantil. Como conclusión, proponen el constructivismo como marco para cerrar esa brecha, a través de la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. El artículo se organiza en tres grandes bloques. Primero, los autores repasan tres modelos clásicos de evaluación, iniciando con el modelo orientado a metas de Tyler, el cual compara objetivos con resultados. Luego, el modelo orientado a la toma de decisiones, como el SIP de Stuf-Levian, y el modelo naturalista, centrado en la comprensión y la negociación de significados entre los actores. Su diagnóstico es que en la práctica las universidades se quedan casi siempre ancladas en el primero, el modelo de metas, que es cuantitativo y termina reduciendo la evaluación docente a la opinión del estudiante. Y esta opinión es recogida en un cuestionario al final del semestre la mayoría de las veces. En el segundo bloque, Gómez y Valdés analizan justamente ese instrumento, el cuestionario. Reconocen sus ventajas, que es fácil de aplicar, de procesar, de comparar, pero también enumeran sus límites, como que mide satisfacción del estudiante, pero no necesariamente aprendizaje ni desempeño docente real. Se aplica casi siempre al final del curso, cuando ya no hay margen de mejora, y que su validez depende de variables que no se controlan, como la exigencia del profesor o el sesgo de quien responde. Citan estudios como el de Otley, White y González, que encuentran una correlación prácticamente nula entre las evaluaciones docentes y el aprendizaje real de los estudiantes. Es una crítica fuerte. El instrumento más usado en el mundo para evaluar al profesorado podría no estar midiendo lo que dice medir. En el tercer bloque, proponen la alternativa, un modelo constructivista de evaluación basado en tres procesos complementarios. La autoevaluación, donde el docente reflexiona sobre el diseño de su curso y su coherencia interna. La heteroevaluación, que recoge la opinión de estudiantes en al menos dos momentos, a mitad y al final del curso, para que el feedback llegue a tiempo de generar cambios. Y la coevaluación, donde el docente revisa junto con pares o coordinación académica si los objetivos, la metodología y la evaluación del curso son coherentes entre sí. La idea central es que ningún instrumento aislado, y mucho menos uno solo, puede dar cuenta de algo tan complejo como la práctica docente. Si tuviera que quedarme con dos ideas centrales del artículo, serían estas. Primero, existe una distancia real entre lo que las instituciones declaran evaluación formativa para la mejora y lo que efectivamente practican, que suele ser sumativa y de control administrativo. Segundo, no se puede pedir a un solo instrumento, como el cuestionario, que cumpla dos funciones tan distintas, como rendir cuentas a la institución y ayudar al docente a mejorar. Esa doble función sin distinción es para los autores la raíz del problema. En mi opinión, el aporte más valioso del artículo es lo que acabo de mencionar, que intenta mostrar con evidencia que un solo instrumento como el cuestionario no puede cumplir dos funciones tan distintas como rendir cuentas y ayudar al docente a mejorar. Pero a la vez, la mayor limitación de este artículo es no explicar cómo garantizar que el modelo constructivista que proponen sea en sí mismo válido y fiable. Dicho esto, desde mi experiencia en una unidad de educación superior en Ecuador, que está en proceso de acreditación, considero que este artículo me resulta especialmente pertinente. Coincido plenamente con la idea de que la evaluación docente no puede recaer solo en la opinión estudiantil. Por ejemplo, en el sistema de gestión de calidad en el que trabajo, estamos diseñando un modelo que combine autoevaluación, evaluación por pares y observación directa, no únicamente encuestas. Por otra parte, lo que más valoro del artículo es que no se quede en la crítica, propone una alternativa operativa con procesos concretos de autoevaluación, heteroevaluación
y coevaluación, perfectamente aplicable a instituciones como en la que yo me desarrollo. Pero sobre esa limitación que mencioné, la conecto con algo que hemos estado trabajando en la asignatura para la que realizo este video. Sin un proceso de metaevaluación, ningún modelo, ni siquiera uno tan bien fundamentado como este, puede sostenerse en el tiempo de forma creíble. Con esa salvedad, lo considero un artículo muy útil para repensar desde la raíz el propósito real de evaluar al profesorado.